Por fin vamos a cerrar tu pequeño y vergonzoso negocio, anunció mi hermano Arturo en la sala del tribunal de bancarrotas, alisándose la corbata con la presunción satisfecha de un hombre que creía haber ganado ya. Mis padres asintieron con aprobación desde la galería, mamá secándose lágrimas falsas, mientras la mandíbula de papá se mantenía firme en un juicio justiciero. Yo permanecí en silencio en la mesa del acusado, dejando que su abogado presentara la petición fraudulenta, esperando el momento que destruiría todo lo que creían saber. Pero, ¿por qué la jueza Elena Torres se quedó de repente congelada a mitad de una frase? Su bolígrafo se suspendió sobre los documentos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía el nombre de la compañía en la solicitud. Consejo: acérquense al estrado. Inmediatamente ambos abogados avanzaron. La voz de la jueza bajó a un susurro áspero que apenas podía oír. ¿Es esta la misma empresa Defensa Zenith S.A. que acaba de obtener el contrato de 189 millones con el Ministerio de Defensa? ¿La que apareció en el diario financiero la semana pasada? El abogado de Arturo balbuceó algo que no pude distinguir. La jueza Torres levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos con una expresión de incredulidad mezclada con una ira creciente. Voy a necesitar ver una documentación exhaustiva antes de que procedamos, porque o esta petición es el archivo más incompetente que he visto en 30 años en el estrado, o alguien está intentando cometer fraude en mi sala. La sonrisa confiada de mi hermano Arturo comenzó a resquebrajarse. Yo fundé Defensa Zenith S.A. hace 8 años en un garaje con $3,000 en ahorros. La familia Reyes no hacía garajes, hacíamos prestigio. Mi padre, Benito Reyes, dirigía una exitosa cadena de concesionarios de coches de lujo. Mi hermano Arturo estaba siendo preparado para hacerse cargo. Mi hermana menor, Irene, se había casado con dinero antiguo y pasaba sus días en juntas de caridad y comités de clubes de campo. Y yo, Valeria, la hija mediana, la decepción, había tirado un título de negocios de una prestigiosa universidad a la basura para dedicarme a lo que mi padre llamaba jugar con la electrónica, la ciberseguridad. Se había burlado cuando le conté mis planes. Eso es un trabajo, no un negocio. Busca una carrera de verdad, Valeria. Trabaja para un banco. Conoce a alguien apropiado. La tecnología de defensa tiene un potencial de crecimiento masivo. Tienes 24 años, no sabes nada sobre la construcción de empresas. Fracasarás y luego volverás esperando que limpiemos tu desorden. No voy a fracasar. Todos dicen eso. Fracasarás. Dejé su oficina y nunca más pedí su aprobación. Los primeros 5 años fueron brutales. Vivía de ramen y café, trabajaba 24 horas al día y aprendí cada aspecto del mundo de la contratación de defensa a través de dolorosas pruebas y errores. Cometí errores que casi me destruyen. Malas asociaciones, plazos incumplidos, una disputa contractual que consumió mis ahorros mínimos. Mi familia observaba desde la distancia, esperando el colapso que habían predicho. ¿Sigues jugando con ordenadores?, preguntaba Arturo en las fiestas, su tono goteando con descendencia. «Todavía trabajando en tu pequeño pasatiempo», añadía papá. «Nos preocupamos por ti», decía mamá, que era el código para «estamos avergonzados de ti». Dejé de asistir a las fiestas después del tercer año. La energía que gastaba defendiéndome era mejor utilizada construyendo mi compañía. Y la construí. Defensa Zenith S.A. desarrolló protocolos especializados de ciberseguridad para tecnología de comunicaciones militares que podían detectar y neutralizar intentos de intrusión en milisegundos. Ganamos nuestro primer contrato gubernamental en el 4º año, el segundo en el 5º. En el 7º año, teníamos 47 empleados, 12 millones en ingresos anuales y una reputación como una de las startups de tecnología de defensa más innovadoras del país. El contrato de $189 millones llegó hace 6 semanas. Un acuerdo plurianual con el Ministerio de Defensa para implementar nuestra tecnología en 3 ramas militares. El trato que transformaría a Defensa Zenith S.A. de una startup exitosa en un importante contratista de defensa. El diario financiero publicó un reportaje. Las publicaciones de la industria de defensa perfilaron nuestra tecnología. Los inversores de repente estaban muy interesados en hablar conmigo.
Mi familia no tenía idea. Había mantenido mi éxito deliberadamente en secreto, usando mi nombre de casada, Valeria Sanz, para todas las apariciones públicas. Los pocos parientes que se toparon con noticias sobre Defensa Zenith no conectaron a V. Sanz, CEO, con la hija que descartaron como un fracaso. Lo prefería así. Su aprobación ya no era algo que necesitara. Pero, aparentemente, su interferencia era algo con lo que todavía tenía que lidiar. La petición de bancarrota llegó 3 semanas después del anuncio del contrato. Fue presentada por Arturo, alegando que Defensa Zenith S.A. le debía $2 millones de una inversión que él supuestamente hizo en el segundo año. La petición alegaba que yo incumplí los términos de pago, que la compañía era insolvente y que los acreedores necesitaban protección judicial para recuperar lo que se les debía. Cada palabra era una mentira. Arturo nunca había invertido un solo dólar en Defensa Zenith. Nunca había expresado interés en la empresa más allá de la burla. La documentación que acompañaba a la petición era fabricada. Contratos que nunca firmé, acuerdos de préstamo que nunca vi, estados financieros que no tenían ninguna relación con la realidad. Era fraude, puro y simple. El tipo de fraude que podría destruir una empresa si se dejaba sin impugnar, inmovilizando activos en procedimientos judiciales, ahuyentando a los inversores y poniendo en peligro contratos gubernamentales que requerían estabilidad financiera. Llamé a mi abogada, inmediatamente. Están intentando forzarte a un procedimiento de bancarrota con documentos falsificados, dijo después de revisar la solicitud. Es increíblemente estúpido. Cualquier examen forense expondrá el fraude en cuestión de horas. Pero mientras tanto, la presentación crea complicaciones legales que podrían retrasar la implementación de tu contrato con el Ministerio de Defensa. Ese es el punto. Arturo sabe que tengo algo grande en marcha. Quiere sabotearlo. ¿Cómo podría saber eso? La prima de mi madre trabaja en un bufete de abogados que maneja algunas de nuestras presentaciones de cumplimiento. Debe haber visto algo y lo mencionó en una reunión familiar. Suspiré. No conocen la escala de lo que he construido. Simplemente saben que tengo un contrato gubernamental y decidieron interferir. ¿Por qué querrían destruir tu éxito? Porque mi éxito prueba que estaban equivocados conmigo. Hay gente que no puede tolerar eso. La fecha de corte estaba programada para un jueves por la mañana. Llegué temprano, vestida del tipo de atuendo profesional discreto que prefería, caro, pero no llamativo, imponente sin ser ostentoso. Mi abogada, Elena Acuno, se unió a mí en la mesa del acusado con 3 cajas de documentación que probaban el estado financiero real de Defensa Zenith. Arturo llegó con nuestros padres, organizando una entrada diseñada para el máximo impacto. Llevaba un traje hecho a medida que reconocí de sus fotos promocionales en el concesionario. Mamá se había vestido con colores sombríos, como si asistiera a un funeral. Papá se portaba con la ira justiciera de un patriarca cuyo honor familiar había sido ofendido. No me reconocieron. Ni una mirada, ni un asentimiento. Yo era el problema a resolver, no un miembro de la familia a saludar. Finalmente enfrentando las consecuencias, le dijo Arturo a su abogado, lo suficiente fuerte para que yo lo escuchara. Debió haber pasado hace años. La galería tenía algunos espectadores, habituales de corte, un periodista cubriendo procedimientos de bancarrota, algunas personas esperando casos posteriores. Ninguno de ellos sabían que estaban a punto de presenciar una implosión espectacular. La jueza Torres entró. La había investigado. 30 años en el estrado, reputación de minuciosidad y tolerancia cero con la mala conducta judicial. Si había alguien que vería a través del fraude de Arturo de inmediato, era ella. El procedimiento comenzó con el abogado de Arturo presentando la petición. Describió la supuesta deuda, el presunto incumplimiento, la necesidad de intervención judicial para proteger a los acreedores. Su señoría, la acusada ha evitado sistemáticamente el pago de un préstamo familiar sustancial, optando en su lugar por financiar una empresa no rentable que nunca ha demostrado viabilidad financiera. La jueza Torres levantó la mano. El nombre de la empresa es Defensa Zenith S.A., con sede en Virginia. Sí, su señoría. Ella buscó algo en su ordenador, tecleó brevemente y luego se quedó muy quieta. Fue entonces cuando llamó a los abogados al estrado. La conferencia susurrada duró varios minutos.
Observé cómo la confianza de Arturo se erosionaba en tiempo real. El rostro de su abogado se había puesto pálido. Mi padre se inclinó hacia adelante, tratando de escuchar, su expresión cambiando de arrogante a preocupada. Finalmente, la jueza Torres habló lo suficientemente alto para todos. Vamos a tomar un receso de 30 minutos. Durante ese tiempo, quiero que ambas partes preparen documentación exhaustiva de sus posiciones. Consejo del peticionario. La jueza Torres le dirigió al abogado de Arturo una mirada que podría congelar nitrógeno. Sugiero encarecidamente que verifique cada documento que ha presentado, porque si descubro archivos fraudulentos en mi sala, las consecuencias serán graves. El mazo de madera resonó. Arturo prácticamente corrió al lado de su abogado. ¿Qué está pasando? ¿Qué dijo ella? Utilicé el receso para organizar mi documentación. Elena extendió la evidencia sobre nuestra mesa. Estados financieros reales que mostraban 12 millones de ingresos y saludables reservas de efectivo. El contrato del Ministerio de Defensa, redactado por seguridad pero claramente auténtico. Cartas de inversores que confirmaban el interés, declaraciones de impuestos, informes de auditoría, 8 años de registros comerciales legítimos. Y luego, el análisis forense de la petición de Arturo. Expertos en documentos habían examinado sus acuerdos de préstamo y descubrieron que habían sido creados hacía 6 días. Los metadatos digitales expusieron el fraude de inmediato. Las firmas eran falsificaciones torpes. Las cifras financieras eran fantasía. 30 minutos después, la jueza Torres regresó. He hecho algunas investigaciones preliminares durante el receso, anunció. Defensa Zenith S.A. no es una empresa en quiebra. Parece ser un contratista de defensa de gran éxito que acaba de obtener uno de los contratos de ciberseguridad más grandes del actual año fiscal. Miró al abogado de Arturo. ¿Le gustaría explicar por qué presentó una petición de bancarrota contra una empresa sin aparente angustia financiera? El abogado hojeó nerviosamente los papeles. Su señoría, mi cliente proporcionó documentación de una deuda. Documentación que, incluso en un examen superficial, parece ser inconsistente con los archivos públicos y la cobertura de prensa de la compañía. La jueza Torres se giró hacia mí. Señorita Sanz, o debo decir, señorita Reyes, ya que el peticionario parece ser su hermano. ¿Le gustaría responder a estas acusaciones? Me puse de pie. Su señoría, no hay deuda. No hubo inversión. Cada documento presentado por el peticionario es fraudulento. Mi hermano nunca ha estado involucrado con Defensa Zenith S.A. en ninguna capacidad. Él está presentando esta petición para sabotear mi compañía porque mi éxito le avergüenza. Esa es una acusación seria. Tengo pruebas serias. Asentía Elena, quien comenzó a distribuir copias de nuestra documentación. Estos son nuestros registros financieros reales, preparados por nuestros contadores certificados y verificados por auditorías anuales. Este es el análisis forense de los documentos presentados por el peticionario que muestra que fueron creados hace menos de una semana utilizando plantillas inconsistentes con acuerdos comerciales estándar. Y esta es una cronología de las declaraciones públicas de mi hermano sobre mi compañía durante los últimos 8 años, lo que demuestra un patrón constante de desprecio y hostilidad. Arturo se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. Es mi hermana. Tengo todo el derecho a cobrar una deuda que me debe. ¿Qué deudas? Pregunté con calma. Nombre la fecha del supuesto préstamo. Nombre la cuenta bancaria desde la que se transfirieron los fondos. Proporcione una sola prueba que no se evapore bajo escrutinio. Él no pudo, porque no había pruebas. Solo había avaricia y rencor disfrazados de escritos legales. La jueza Torres examinó los documentos durante 20 minutos. La sala del tribunal estaba en silencio. El abogado de Arturo parecía querer desaparecer. Mis padres habían detenido sus actuaciones teatrales, reemplazadas por la creciente comprensión de que esto no iba de acuerdo al plano. Finalmente, la jueza habló. He revisado los materiales presentados por ambas partes. El análisis forense es convincente. Los metadatos muestran claramente que la documentación del peticionario fue creada recientemente, no hace años, como se afirma. Los registros financieros presentados por la acusada muestran una empresa con activos sustanciales y ninguna deuda pendiente con el peticionario. Se dirigió a Arturo. Señor Reyes, desestimo esta petición, pero ese no es el final de su participación con este tribunal. Presentar una petición de bancarrota fraudulenta es un delito federal. Estoy remitiendo este asunto a la oficina del fiscal del distrito para la investigación de posible perjurio y fraude. Arturo se puso blanco.
Su señoría, debe haber un malentendido. No hay malentendido. Usted presentó documentos falsificados a este tribunal. Reclamó deudas que no existen. Intentó forzar a una empresa exitosa a un procedimiento de bancarrota a través del fraude. Se quitó las gafas. Sabía que interferir con un contratista del Ministerio de Defensa puede desencadenar cargos federales adicionales. El gobierno ve con muy malos ojos a las personas que ponen en peligro los activos de seguridad nacional. ¿Seguridad nacional? Es solo la pequeña empresa de tecnología de mi hermana. La pequeña empresa de tecnología de su hermana proporciona infraestructura crítica de ciberseguridad a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sabotearla no es solo fraude, es potencialmente un problema de seguridad nacional. Se dirigió a mí. Señorita Sands, me disculpo por el tiempo de la corte que se ha desperdiciado con esta presentación frívola. La reputación de su empresa no debería verse afectada por este procedimiento, y me aseguraré de que el registro refleje la naturaleza fraudulenta de la petición. Gracias, su señoría. Caso desestimado. El resultado fue un caos. Oficiales de la corte se acercaron a Arturo y a su abogado con respecto a la remisión penal. Mis padres intentaron escurrirse discretamente, pero capturé la mirada de mi padre justo cuando llegaba a la puerta. Su expresión era indescifrable. Tal vez vergüenza, tal vez ira, tal vez simplemente la incapacidad de procesar cuán completamente había fracasado su plan. Señor y señora Reyes, mantuve mi voz uniforme. Supongo que sabían de esto. Papá se giró. Valeria, esto fue idea de Arturo. Ustedes estaban en la galería asintiendo mientras él intentaba destruir mi compañía. No finjan que no fueron parte de esto. Pensamos que estábamos ayudando. ¿Ayudando a quién? ¿A su hijo a cometer delitos federales o a ustedes mismos a sentirse mejor por apostar en mi contra durante 8 años? Mamá dio un paso adelante. No sabíamos que llegaría tan lejos. Pensamos que la empresa realmente estaba en apuros. Arturo dijo lo que quería creer, y ustedes le creyeron porque eso es más fácil que admitir que estaban equivocados conmigo. Recogí mis archivos. El contrato de 189 millones, eso es real. Los 47 empleados que dependen de Defensa Zenith son reales. La tecnología que hemos desarrollado que protege a los soldados, eso también es real. Ustedes intentaron destruir todo eso porque mi éxito los incomodaba. Valeria, se acabó. Lo que le suceda a Arturo legalmente es su problema. Lo que se digan a sí mismos para dormir por la noche es el suyo. Pero no me contacten de nuevo. No finjan que son mi familia. La familia no intenta llevar a la bancarrota a sus miembros con documentos falsificados. Salí del juzgado y no miré hacia atrás. La investigación federal avanzó rápidamente. El abogado de Arturo, enfrentándose a su propia posible inhabilitación, cooperó plenamente. Reveló que Arturo se le había acercado con el plan, afirmando que Defensa Zenith era una empresa fracasada que necesitaba ser sacada de su miseria antes de que pudiera avergonzar más a la familia. El abogado había sido negligente, confiando en las afirmaciones de su cliente sin verificación. Pero el fraude principal era de Arturo. Se presentaron cargos en 6 semanas. Fraude de bancarrota, perjurio, intento de interferencia con un contratista gubernamental. Arturo se enfrentó a hasta 15 años en prisión federal. Mi padre utilizó sus conexiones y una cantidad sustancial de dinero para asegurar un acuerdo de culpabilidad que redujo la sentencia a 3 años. Arturo cumpliría su condena en una instalación de mínima seguridad, perdería su posición en el negocio familiar y cargaría con una condena por delito grave por el resto de su vida. La cadena de concesionarios de coches sobrevivió, pero papá tuvo que retirarse de las operaciones diarias. El daño a la reputación por tener un hijo condenado por fraude federal lo volvió tóxico para los clientes de alta gama de los que dependían. La última vez que supe, estaba consultando mientras gerentes más jóvenes dirigían el negocio real. Mamá envió una carta 6 meses después del juicio. Estaba llena de justificaciones y no disculpas. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. La familia debe perdonarse. Seguramente puedes entender nuestra perspectiva. No respondí.
Defensa Zenith S.A. celebró su 10º aniversario el mes pasado. Hemos crecido a 156 empleados. Nuestros contratos con el Ministerio de Defensa se han expandido a 340 millones durante los próximos 5 años. Hemos abierto una segunda instalación y estamos planeando una tercera. El Diario Financiero publicó un artículo de seguimiento titulado «La startup de defensa que sobrevivió a un intento de sabotaje familiar». Di una entrevista sobre el caso de bancarrota, cuidadosamente redactada, centrándome en las lecciones legales en lugar del drama familiar. El periodista preguntó por qué creía que mi hermano lo había hecho. Algunas personas no toleran estar equivocadas, dije. Preferirían destruir algo exitoso antes que admitir que lo juzgaron mal. ¿Tiene alguna relación con su familia ahora? Tengo una excelente relación con la familia que he construido. Mis empleados, mis socios, mi esposo, las personas que creyeron en mí cuando no tenía nada más que un garaje y una idea. En cuanto a mi familia biológica, ellos tomaron su decisión. Yo he tomado la mía. La entrevista terminó allí. Algunas preguntas no necesitan más respuesta que esa. La semana pasada recibí una carta de mi hermana Irene. Ella siempre había sido periférica al drama familiar, demasiado concentrada en su propio ascenso social para prestar atención al mío. Pero, aparentemente, el escándalo había afectado su posición en sus preciados círculos del club de campo. La gente susurraba sobre su hermano, el delincuente, y sus padres, los encubridores. «Sé que probablemente no quieres saber nada de ninguno de nosotros», escribió, «pero quería que supieras que nunca estuve de acuerdo con cómo te trataron. Fui demasiado cobarde para decir algo, pero siempre pensé que les demostrarías que estaban equivocados». Era una media disculpa sopesada con interés propio. Quería distanciarse de la catástrofe familiar para posicionarse como la hermana que secretamente me había apoyado todo el tiempo. Respondí con una sola frase. El apoyo dado en silencio cuando habría importado es solo complicidad. Pero gracias por la carta. Lo dije en serio. No la perdoné, pero reconocí el gesto. El crecimiento tiene que empezar en alguna parte. Mi hija nació hace 3 meses. Su nombre es Adriana, en honor a mi abuela, la única Reyes que alguna vez creyó en mí, que murió antes de que Defensa Zenith se convirtiera en lo que es, pero me dijo en su lecho de muerte que sabía que yo triunfaría. Sostengo a Adriana en la guardería que construí en mi casa, un hogar que compré con dinero que gané en un vecindario que elegí lejos de la familia que intentó destruirme. Le cuento historias sobre resiliencia y determinación, sobre construir cosas que importan, sobre la diferencia entre las personas que te elevan y las personas que intentan derribarte. Tu abuela y tu abuelo, mis padres, no serán parte de tu vida, le dije anoche, aunque es demasiado pequeña para entender. Eso no es un castigo, es protección. Mereces estar rodeada de personas que vean tu potencial, no de personas que necesiten que fracases. Ella parpadeó con esos ojos de recién nacida que aún no se enfocan del todo. Vas a hacer cosas increíbles, Adriana, y cuando lo hagas, voy a ser tu mayor defensora. Eso es lo que significa la familia. No sangre compartida, sino creencia compartida. La puse en su cuna y la observé dormir. Esta pequeña persona que nunca conocería la familia que rechazó a su madre. Ella conocería a la familia que eligió a su madre en su lugar. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Me obligaron a ir a la corte de bancarrotas esperando finalmente demostrar que yo era el fracaso que siempre habían afirmado. En cambio, se demostraron a sí mismos fraudes, literal y figurativamente. La jueza reconoció el nombre de mi compañía porque habíamos construido algo digno de reconocer, digno de proteger, digno de celebrar. Pensaron que estaban cerrando una vergüenza. Estaban tratando de destruir una historia de éxito de $189 millones. La sala del tribunal no fue su vuelta de la victoria, fue su exposición. Y ahora, mientras Arturo cumple su condena y mis padres se desvanecen en la irrelevancia, Defensa Zenith S.A. sigue creciendo, sigue construyendo, sigue demostrando que lo único más poderoso que la duda familiar es la determinación personal.